¿Qué le preguntarías a? Es una producción de Agencia 361. Todos los derechos están reservados. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy me acompaña en el estudio virtual Henry Arena y nuestro invitado de hoy es Javier Varela, quien es mentor para el empleo de la empresa Masai Recursos Profesionales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre tips y esos filtros que son importantes al momento de contratar a alguien. La verdad es que es un gran gusto tenerte aquí, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco. Un gusto estar aquí contigo. Excelente, pues realmente nos gusta mucho esta invitación que has aceptado, porque es un tema que es muy importante, yo creo, para todas las personas que están recién graduándose de la universidad o incluso para aquellos que desafortunadamente perdieron su empleo ante la crisis que venimos cargando en los últimos meses, o incluso para quien está buscando contratar a alguien nuevo por un negocio que ha emprendido en esta pandemia. La verdad es que la situación laboral en la cual vivimos es un poco inestable, pero creo que todos se pueden beneficiar de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos a empezar hablando de un papelito que es muy importante, y no estoy hablando de un papelito como puede ser un pagaré o un cheque. Estoy hablando de tu carta de presentación, el cual es el currículum vitae. Para ti, ¿qué es un CV, Javier? Mira, qué bueno que me preguntas esto, porque justamente hoy día he estado trabajando mucho con personas que están buscando empleo, y yo siempre les digo que el currículum es una llave. El proceso de búsqueda de empleo no se queda solo en tener un currículum o un bonito currículum. Siempre les he dicho, es tu carta para continuar más adelante. Cuando haces la búsqueda, es una carta para continuar con el currículum y que te postules. Una vez que envías tu currículum y es aceptado y la gente ve que puedes hacer empatas con el puesto, pasas a la siguiente fase, que es la entrevista, y entonces viene la entrevista y es otro pase para pasar a la otra entrevista, que es a lo mejor con la persona que toma la decisión. Pero el currículum es esa llave que te va a abrir la siguiente puerta. Yo no le pongo, es importante, pero no lo pongo como lo más importante, aunque cada una de las fases, lo vamos a ver ahorita seguramente más adelante, pero cada una de las fases tiene su importancia. Javier, sabemos que entra en juego muchísima la parte verbal, pero también la parte no verbal, y dentro de la parte no verbal viene lo que dices, lo que muestras sin siquiera abrir la boca. Algo de ello es también el código de vestir, ¿no? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de color, algún tipo de código justo para ir a pedir trabajo? Mira, siempre hay esos códigos normales, ¿no? Si vas a pedir a una empresa que se dedica a la parte financiera, pues el código de vestimenta tiene que ser ropa formal, saco. Ahorita ha cambiado un poquito la situación, no estamos haciendo entrevistas presenciales, incluso se hablaba del uso de la corbata por la cuestión esta de la situación que estamos pasando, pero yo siempre digo manéjate conforme la situación. He tenido yo candidatos los cuales vienen a pedir puestos que tienen que ver mucho con el contacto con los clientes, y vienen de camisa polo, playera polo. Siempre en una entrevista tienes que vestirte ad hoc, o por ejemplo me ha tocado entrevistar diseñadores gráficos, y de verdad un diseñador nunca lo voy a ver de traje, es muy complicado. Entonces yo creo que más que un código, sí los hay, todos los conocemos, es vestirte ad hoc al puesto que estás solicitando. Porque si no, de otra manera a veces sonaría de repente un poco incongruente lo que estás queriendo proyectar en la entrevista. Excelente, Javier, pues creo que sí, lo que mencionas es ir ad hoc, y me parece que es una gran respuesta, sobre todo para ir variando según el puesto al cual estamos aplicando. Y ahora hablando un poco más de este tema que me parece muy interesante, que son ¿cuáles son los peores errores que puede cometer un candidato en una entrevista? Ya que estamos hablando de este proceso de la entrevista, ¿cuál consideras que es quizá los errores más comunes o garrafales que podamos hacer? La lista es muy grande, y fíjate que hoy que yo no solo es la agencia a la que manejo, sino doy esa mentoría para gente que busca empleo, me he topado mucho con siempre se los comento, tienes que estar en un estado de ánimo positivo. A veces parece que no le ponemos esa atención, pero imagínate que una persona se presente a una entrevista a las 3 o 4 de la tarde, o la tengamos por este medio, y ya pasó por varias, y a lo mejor no en todas les fue muy bien, y vienen como de malas,
o vienen cansados. Entonces yo siempre les digo, date un reset, date unos minutos, y la actitud es primero lo que tienes que tener en cuenta y ponerte en esa posición de positivismo, porque yo entiendo que es complicado estar teniendo muchas entrevistas y que no te llamen y que no te digan, a lo mejor tienes más tiempo, pero el peor error que cometen es el estado anímico. A veces, te lo digo, llegan candidatos de malas. O sea, y tú, bueno, pues es que la primera vez que platico contigo, sí, pero ellos ya tendrán a lo mejor otras 5 o 6 entrevistas antes. Pero el estado de ánimo, el venir de manera positiva, el que cambien la mentalidad de que ese puesto es para ellos, creo que es uno de los más, iniciando por ahí. Otro también que sí es un garrafal es que no se preparen. Todas las preparan. Y cuando nosotros como candidatos vamos a solicitar un empleo, el no ir preparado te tira la entrevista. Te puedo poner un ejemplo. He tenido personas que les pregunto por su currículum y no lo conocen. O sea, es un documento que envían todo el tiempo y no lo conocen. Oye, de tal año a tal año estuviste aquí. Sí, dice 2020, pues tú me lo mandaste. No lo conocen, y también en las preguntas que les hacen ellos no se conocen. Entonces eso pareciera que es como una cosa automática, ¿no? El buscar empleo de repente lo ven como, mando información y a ver qué cae, porque he tenido candidatos que así es, y no, realmente creo que el peor error que pueden cometer, y a lo mejor lo digo de manera general, es no estar preparados. Cuando tú no estás preparado se nota, porque llegas a improvisar, a menos que sepas improvisar muy bien. Pero si no lo sabes hacer, pues entonces prepárate. El estar preparado puede generarte muchísimo más oportunidades para que tú puedas avanzar a la siguiente etapa, que solo ir a ver qué sucede. Y eso, híjole, es bien común. Entonces, cuando me topo con candidatos que de repente vienen, oye, Javier, ayúdame, creen que el currículum los va a salvar, no es una puerta, pero yo creo que la parte también decisiva de todo esto es la entrevista, y si no vamos preparados, conociéndonos a nosotros mismos, en un estado de ánimo positivo, son una suma de factores. No es que te diga yo, oye, es que, híjole, ¿por qué no traías corbata ese día del color favorito del reclutador? No te quedaste. No, a veces lo podemos pensar así. Oye, no, es que cuando yo estuve en la entrevista vi que saludó de manera más familiar a otra persona, otro candidato, se conocen. No, seguro se va a quedar esa persona, ¿sí me explico? Y entonces nos hacemos ideas en la cabeza. Pero si nosotros vamos bien preparados a la entrevista, tienes mayores posibilidades de tener éxito. Javier, ante esta situación que estamos viviendo, muchas de las actividades que estamos realizando se hacen de manera online. Y entre eso también, pues, los procesos de reclutación, ¿no?, de las empresas. ¿Crees que eso ha afectado a estos mismos procesos? El hecho a lo mejor de no tenerlo cara a cara de manera física. Mira, te voy a decir que yo soy un romántico de tener a la gente enfrente. Porque a mí me gusta mucho cómo actúan, cómo llegan, cómo se comportan. Pero lo mismo lo podemos hacer enfrente de la cámara. ¿Será que a lo mejor ya me acostumbré ya de estos tiempos de estar haciendo a tener ya un mejor encuadre, ya tenemos un fondo, ya lo vamos cambiando, ¿no?, conforme vamos teniendo reuniones? Pero en la cuestión de la entrevista, déjame decirte que yo creo que los candidatos todavía no están al 100% preparados en ese sentido, y es otro de los consejos que yo les doy, porque es más fácil que haya distracciones, eso sí, estando en tu casa enfrente de una compu. Es más fácil que esté pasando el hermanito corriendo, que haya ruido, que no tengas el equipo necesario. De verdad, muchas de las entrevistas que nosotros hacemos, a la gente le falta todavía un poquito acostumbrarse a estas herramientas. Nosotros les damos opciones, lo podemos hacer por esta herramienta que lo estamos haciendo ahorita, o lo podemos hacer vía WhatsApp, y la gran mayoría es WhatsApp, ¿no? Aunque mi recomendación siempre es el poder estar, mira, si tú estás bien preparado, si tienes incluso hasta la misma presentación, muchas veces pensamos que por estar en línea no se nota, ¿no? Nomás de acá para acá, y está padre, sí, no importa que estés en chanclas, pero está bien presentable, en un lugar que no haya ruido ni distracciones, y estás más atento. Yo creo que eso es un poquito más que lo entendamos por parte de los candidatos, porque las empresas que
que hacen, que trabajamos con esta parte del reclutamiento, ya lo entendemos y ya estamos preparados para esa parte, pero los candidatos todavía no, y hay que ser un poco flexibles porque nadie estábamos acostumbrados a estar trabajando casi todo el tiempo con esas herramientas. Hay recomendaciones siempre, pero creo que no dista mucho. Al final estamos muy acostumbrados al contacto, pero si eres un reclutador que también está más capacitado para poder detectar ciertas cosas, porque a través también de esta herramienta lo podemos hacer, creo que no hay tanta diferencia, ¿no? Aunque algunas personas puedan pensar que sí, pero al menos yo no he notado tanta diferencia, si es que también les ayudamos a los candidatos dándoles algunos consejos para que puedan desarrollar mejor la entrevista. Gracias, Javier, por todo lo que estás comentando. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la información que nunca debe faltar en un currículum? Mencionabas que es una de las herramientas, pues es una hoja muy importante para el proceso, pero ¿cuál es la información que debemos de poner? Sabemos que hoy en día las redes sociales se ha mencionado que los pasatiempos y los hobbies no son necesarios, otros mencionan que no debemos de poner fotografía en nuestro CV por protección de datos. ¿Cuál es realmente la respuesta aquí? ¿Qué es lo que debemos de poner o qué es lo que realmente nunca debe de faltar? Sí, Francisco, fíjate que lo que tenemos son muchas opiniones. Te voy a hablar desde mi experiencia y qué es lo que ha resultado. Creo que el currículum tiene que ser lo más concreto posible. Tiene que ser algo que llame la atención. Yo te voy a explicar un poquito, creo que esta parte le interesa a mucha gente y es donde me detengo siempre con las mentorías que doy, porque sí es una parte. Puedes encontrar plantillas, puedes encontrar muchas cosas, pero vamos a lo siguiente. La información que yo siempre les digo es, necesitamos adaptar la información del currículum a la vacante que se está solicitando. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que lo que más debe ir tu nombre, obviamente, y tu profesión o en qué eres especialista. Yo les digo, por ejemplo, si tenemos una vacante de contabilidad que está buscando un especialista en impuestos, tú eres un contador y tu currículum dice contador, pero el hecho de que tú sepas impuestos o seas especialista en impuestos puede venir revuelto en toda la información de abajo. Y entonces ese currículum lo puede estar mandando 30, 40 veces y nadie te llama. Yo les digo, yo no los enseño a mentir en el currículum porque no lo haría nunca. Lo que te enseño es, con toda esa información que tienes, acomodarla para que el reclutador la pueda ver. Si tú, por ejemplo, lo comparo mucho con las parejas, ¿no? Si tu pareja o estás empezando a salir con alguien, te dice, ay, me gusta el helado de vainilla, ¿qué vas a hacer tú? Ah, mira, qué casualidad, a mí también me gusta el helado de vainilla, ¿no? Pasa lo mismo. Si yo estoy buscando como reclutador a alguien especialista en impuestos, si tú me pones Francisco May, contador, especialista en impuestos desde hace 5 años, ¿quién va a ser más atractivo? ¿Quién pone esa información o quién no la pone? Aunque esté contenida en el currículum. Hoy día te puedo decir que un reclutador se toma más o menos 30 segundos, algunos menos, en poder revisar un currículum, pero tampoco lo vamos a leer todo. Vemos palabras claves, desarrollas esa habilidad. Impuestos, incluso hay unos sistemas que también utilizan algunas empresas de reclutamiento, donde pasa el documento o viene la información y esas computadoras o esos programas, vaya, no es una computadora, es un programa, detecta esas coincidencias de lo que estoy buscando con la vacante, con las palabras que aparecen aquí. Es como Google, es como, ya sabes, todo eso se automatiza. No todas las agencias lo hacen, son normalmente las más grandes, pero en el currículum tienes que poner información de valor. ¿Cómo puedo yo aportar a la empresa? ¿Cómo aporté a las empresas anteriores mi trabajo? ¿Cómo fui? Es decir, ¿qué ayudé a la empresa o qué beneficios tuvo el tenerme ahí? Eso es a lo que voy, porque muchas veces ponen un listado de 50 actividades, ¿ok? Está padre, pero de esas, ¿en qué ayudaste a la empresa? ¿No? Se queda como algo muy mecánico. Entonces, eso es el principal también, aparte en el currículum. Yo sí les digo, nombre, dirección, no dirección, sino ubicación general y tu correo electrónico profesional, o al menos no pongas el de, cuando íbamos en la secundaria, ¿no?
y ya se imaginarán el tipo de correos con los que empiezan, y eso le quita seriedad, le quita ese profesionalismo, ¿no? Entonces hagan uno nuevo, eso lo haces en 5 minutos y utilícenlo específicamente para eso. Eso es lo que no debe faltar. La foto yo creo que tampoco es obligatoria, pero depende también si lo necesitas. Si a lo mejor vas a hacer una labor que tiene que ver a lo mejor mucho con el contacto, pues es importante a lo mejor que te vean. Si es de relaciones públicas, a lo mejor que te vean. No es tan obligatoria la fotografía, aunque es una herramienta que nos ayuda, o un punto que nos puede ayudar más también a ver a la persona. Somos reclutadores, algunos hemos desarrollado estas habilidades, otros lo han hecho desde hace muchos años por su profesión, y nada más de ver a una persona, no te pasa a ti que en una fiesta no conoces a nadie y de entrada los empezamos a calificar, ¿no? Decir, me estoy enojón, no, este cuate sonríe. Claro, puede jugar o no en tu contra, pero depende para lo que quieras. Incluso yo se los digo, he tenido candidatos que me ponen la foto del reconocimiento de blanco y negro de su título. Ya ves que esas fotos son como muy raras, muy serias. Hoy ya lo pueden hacer con su teléfono celular. Pues yo creo que por eso les digo siempre que creo que sí hay que dedicarle mucho tiempo a esto, a la preparación. Por eso te decía, todo es una bola de nieve, pero a la preparación justamente porque lo haces una sola vez y después ya nada más lo vas adaptando. Pero, híjole, hay muchas cosas en el currículum, pero si tú me dijeras las más importantes es resaltar que empate tu currículum con la vacante, esas palabras clave, y la otra es cómo has contribuido en las otras empresas, es decir, que la gente en el papel vea el valor que tú tienes o que puedes aportar hacia la empresa. Javier, si soy recién egresado, ¿qué información puedo poner en mi currículum? Otra muy buena pregunta, y eso a veces desanima a las personas que no tienen experiencia. Cuando tú no tienes experiencia, miren, es bien sencillo. Digo, estos temas me apasionan mucho. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros como reclutadores, cuando buscamos a una persona, tenemos bien definido a quién buscamos, con experiencia o sin experiencia. Es así. Lo que nosotros buscamos es que las personas sepan, las que no tienen experiencia, maximizar su potencial. Por ejemplo, hoy hicimos un proyecto de exportación cuando estábamos en el último año de la carrera, en el cual yo desarrollé la parte de liderazgo y logramos ganar un concurso de tal a través del trabajo en equipo. Hicimos una investigación, fui responsable de la presentación del proyecto. ¿Sí me explico? Este tipo de cosas no me interesa porque al final, si estoy buscando a alguien sin experiencia, pues no espero ver los 10 años allá atrás. Estoy viendo cómo tú, con estas herramientas que tienes antes en tus proyectos escolares o incluso algún voluntariado también se da, que hayas encabezado una campaña, hayas recolectado fondos. ¿Sí me explico? Este tipo de cosas que la gente normalmente lo quiere ver a lo mejor en una experiencia laboral. Cuando yo estoy buscando a alguien sin experiencia, estoy viendo qué potencial tiene. Y el hecho de que resaltemos esas cosas es bien valioso. Entonces, por ejemplo, estoy buscando a alguien sin experiencia, pero que sea proactivo. ¿Qué pongo en mi currículum? Un ejemplo de en un proyecto o en alguna situación en la que yo te esté demostrando que he sido proactivo. Inmediatamente haces clic con el reclutador y te van a llamar a ti. Pero si pongo 0 experiencia y ya hasta tu currículum es de media carta donde termina la parte de tu educación y lo quieres llenar con la primaria, la secundaria, el kinder y el maternal, es complicado. Entonces, ese tipo de cosas que tú tienes, facilidad para hablar en público, hoy día es algo de lo que se busca mucho, ¿no? También que tengas esa facilidad de palabra. Entonces, lejos de ser un impedimento, por eso me gustan mucho esas personas recién egresadas, porque tienes mucho que sacarle. Y otra de las cosas que sucede mucho es que ni ellos mismos saben a veces el potencial que tienen hasta que se los empiezas a ver. Entonces yo siempre les recomiendo hagan un disc al menos para que puedan ver ahí las características que ellos tienen, y entonces también en base a eso lo pueden construir. Hay muchos tips y eso es súper valorado. Tú vas a ver un currículum que explica todo esto y otro que se queda nada más en terminé a ver de qué me contratas, tiene más peso el otro. Es así.
Javier, la siguiente pregunta va un poco relacionada a otro tipo de personas que están actualmente buscando trabajo y son las que ya tienen un trabajo pero buscan encontrar otro para poder crecer. Y la pregunta concreta es, ¿se ve mal esto? ¿Se ve mal que yo esté aplicando en otra empresa mientras estoy laborando en esta porque puedo, porque quiero seguir creciendo? Y la pregunta aquí también es, ¿me pueden despedir por esto? No, mira, yo creo que a nadie, tendríamos 50,000, no, más millones de desempleados en el país si esto fuera una causa de desempleo. No, yo creo que la oportunidad de crecer la tenemos todos. Yo siempre les digo que esta pregunta es como un poco meterla en contexto. Hay que ponerla en contexto, porque si lo que tú estás haciendo es una muy buena labor en tu trabajo, eres bueno, no hay ninguna queja, al contrario, es un buen elemento en la empresa, pero llega un punto en el que también la empresa ya no te está dando más a ti y ya no hay oportunidad, yo siempre les recomiendo, muévete. Y eso no tendrá por qué ser mal visto. Y aquí es una situación cultural empresarial. ¿A qué voy? Si todos los empresarios en este país pudiéramos tener esa empatía con los candidatos, incluso hasta de decir, oye, mi empresa ya no está dando para más, yo sé que tú tienes que crecer, oye, te puedo dar la oportunidad de que busques, y conozco muchas empresas que hacen eso, pero yo no me he enterado de un caso al menos en el cual te despidan por estar buscando otra oportunidad. Bueno, es más, te voy a decir también por qué, porque no le decimos al patrón que lo estamos haciendo, o sea, esa es una realidad. Entonces, creo que todavía nos falta mucho en esa parte empresarial, pero sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas y no quiero que se me pasen. Cuando alguien está buscando empleo, así como cuando alguien busca mejorar su parte laboral, la empresa está evaluando al candidato y el candidato está evaluando a la empresa. Es así. Entonces, hay veces que nosotros decimos, híjole, no, pues es que es la empresa. Sí, pero tú también por quedarte ahí, si es que no la estás pasando bien, o si es que ya te sientes limitado. Entonces, yo les hacía una pregunta a unos empresarios el lunes justamente, y les decía, te las volteé. Si yo te preguntara, empresario, ¿cuál es la mayor debilidad que tiene tu empresa? ¿Qué me contestarías? Y pues muchos fue así como de, pues, lo pensaron porque no me contestaron. No, pues ninguna, no, pues mi empresa está a todo dar. Nosotros sí lo hacemos esa pregunta a los candidatos, ¿no? Y ahí es más honesto. Y entonces es ahí, no hay empresa perfecta y no hay candidato perfecto. Nos adaptamos y lo que yo ofrezco embona con lo que tú necesitas y así pasa. Entonces creo que no tiene que ser mal visto. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad de crecer y también como empresarios, también lo veo de este lado porque también pues veo las dos cosas, la parte de candidatos y de dueños de negocios que son mis clientes, es estar conscientes de eso. También yo trato de hacer un cambio cultural, pero en la presión empresarial y esta parte de recursos humanos, pero no veo por qué las personas tengan que limitarse al crecimiento. Para mí no tendría que ser mal visto, al contrario, yo le he agradecido incluso a colaboradores que han estado conmigo, que tengan esa apertura de decirme, Javier, hasta aquí llegué, aprendí lo que tenía que aprender y termino mi ciclo, dame cierto tiempo, con todo gusto, y a mí me ayuda porque empiezo a buscar a otra persona que me ayude en ese puesto. Excelente, Javier, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Ya estamos por llegar a la última pregunta, pero antes de eso queremos preguntarte cuáles son los medios para contactarte, si tienes alguna red social que utilices más, una página web, o incluso me imagino tienes LinkedIn, quizá pasarnos cómo te podemos encontrar en esas plataformas. Sí, en todas las plataformas, Facebook, estoy como Javier Varela. Tengo también una página de Javier Varela, Mentor para el Empleo. Ahí también me pueden encontrar. Estoy también en LinkedIn, también como Javier Varela. Ahí también me pueden encontrar. Entonces, son las dos redes que más utilizo. Ok, Masai, estamos como Masai Recursos Profesionales. Los servicios que nosotros ofrecemos es para las empresas, es buscar a ese candidato ideal, que encaje con ellos y básicamente que les pueda ayudar a ser productivos en su empresa y que de la misma manera los candidatos puedan llegar a encontrar el trabajo de sus sueños, lo que es lo que todos buscamos. Y el otro servicio que damos
es el de Mentor para el Empleo. Por eso es que todo el tiempo estoy con estas dos actividades, que ahí yo creo que es una de las que más disfruto, porque es ayudarle a las personas a trabajar desde su estado anímico hasta poder darle seguimiento, preparación para las entrevistas, currículums, tips, les doy lecturas, todo esto para que ellos vayan muy preparados. Entonces atacamos las dos partes. Una de las misiones que tenemos en Masader Coach Profesionales es esa, ayudar por lo menos en este año a 1,000 personas, a poder conseguir el empleo que están buscando. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también en YouTube, 361 Agencia, o visita nuestra página agencia361.com. Para empezar a cerrar un poco con esta parte de las entrevistas, ¿no? Frente a frente en un proceso de contratación. Estas preguntas que luego hace la persona que está a cargo, ¿no? Que dice, ¿cómo te ves en 10 años? O menciona alguna situación difícil, la que pudiste resolver. ¿Hay alguna respuesta correcta o es algo subjetivo? ¿O qué tan importante es la respuesta en esta pregunta? Ok, estas preguntas las vas a encontrar casi todo el tiempo y sí tienen su importancia. Por ejemplo, la de 10 años, aunque hoy día suena mucho, son 10 años, ya te lo preguntarán en 3 o 5 años, no es más que para ayudarnos a entender qué es lo que tienes tú pensado. Si yo puedo contar contigo a largo, mediano plazo, si te vas a ir, por ejemplo. Yo he preguntado, ¿y cómo te ves en 3 años? No, pues ya me veo con mi negocio, ganando buen dinero, mi casa y mi coche. A mí me hace ver que, pues ya para que tú en 3 años estés así, tienes que trabajarlo desde antes. Entonces, seguramente por ahí del año 1 conmigo, estarás pensando en hacerlo o incluso hasta cambiarte de puesto. La empresa, perdón. Pero sí es bien importante, nosotros como empresa, es a lo que voy, ahora de regreso, ¿qué tan impactante puede ser para mí, que es lo que ya nosotros pensamos, que te vayas en 1 o 2 años? Por ejemplo, hay personas, normalmente te dicen eso, que quieren montar un negocio. 10 años es muy lejano y a lo mejor, si es un reclutador que no es dueño de la empresa, por lo regular, pues a lo mejor ya ni está en 10 años, ¿no? Entonces, pues ya no, pero si es algo más a mediano plazo, que son unos 3 años a 5, sí nos deja ver nada más un poco ese compromiso que tienes, cómo estás pensando tú, tu manera de pensar en tu estabilidad. Claro, y es bien cierto, siempre que entramos a un nuevo trabajo, ni siquiera nosotros, ni los reclutadores tenemos manera de garantizar cuánto tiempo vas a estar, ¿no? Entonces, sí eso nos ayuda a ver a futuro cómo te estás viendo y qué ideas o intereses tienes más adelante. Si tú me dices, no hombre, yo en 10 años espero estar aquí y a veces desarrollando casi el mismo puesto, pues tampoco te ven una persona con aspiraciones, ¿no? Pero tampoco le puedes decir, me veo como dueño de la empresa o me veo como el director general o el CEO. O sea, es que lo puedes hacer, pero de entrada va a ser, entonces vienes por mi puesto, o me veo como el gerente de reclutamiento, ¿no? Si estás pidiendo para un puesto, a lo mejor, claro, va a ser, pues este cuate viene por mi puesto y yo aquí llevo 5 años, ¿no? Y pienso estar otros 5. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, pero siempre pensando en que nosotros, cómo nos vemos, desarrollándonos profesionalmente. Tal vez en esta empresa me gustaría que fuera en esta empresa. Es decir, te dejo como ese deseo de no nada más depende de mí, también depende de ti, porque hay muchos factores. Entonces, sí, esa pregunta sí es importante. Pero había otra combinada con esa. Sí. Bueno, ya está. Justo lo de la situación difícil por... No, bueno, es que esto nos va a ayudar a nosotros a determinar cómo te comportas tú en distintas situaciones. Mira, por ejemplo, hay una pregunta cuando vienen atención a clientes, y yo me salgo mucho del esquema tradicional de las preguntas que hacemos. Me sirve a mí convivir mucho en redes de empresarios porque te enteras de muchas cosas. Entonces, alguien que viene para atención a clientes, pues, supongamos, le pregunto, oye, ¿tú estás tu mañana arrancando a las 9? Y abren la puerta de atención a clientes y llega un cliente súper furioso, enojado, te grita, y te empieza hasta golpear en el escritorio si tú quieres, de lo enojado que está. ¿Qué haces?
lo que te respondan. O sea, alguien dice, no, pues yo me paro y le digo y le reclamo, ¿qué le pasa, no? Hay gente que así reacciona. No, bueno, yo trato de calmarlo. Bueno, ¿cómo lo tratas de calmar? Haz de cuenta que yo soy el que está enojado. Entonces los pones en esas situaciones. Hay dos preguntas y hay que escuchar siempre cómo te las hacen. Uno es una situación ficticia. Es decir, como te lo dije, supón que ahorita una persona viene y te lo dice. Eso es lo que pensamos que podríamos hacer, porque a lo mejor la realidad no lo es, ¿no? A lo mejor contestamos de manera muy política. Pero otra cosa es, platícame una experiencia en la que hayas tenido que resolver un conflicto con un cliente y cómo le hiciste. Cuando nos empiezan a responder, empezamos a ver nosotros la estructura, si es que lo hicieron a través de una estrategia, si es su personalidad, o simplemente lo resolvieron porque lo tenían que resolver. Pues sabes que le hablé a la policía, así de fácil. También vemos la capacidad que tienen para resolver problemas. Entonces, cuando a ti te pregunten eso, normalmente te van a preguntar, si quieren saber realmente cómo has actuado y cuáles son esa entrevista por competencias que le llamamos, pues te van a poner una situación que tú ya viviste. Porque interesa saber cómo lo resolviste. Lo otro es cómo lo resolverías. O sea, ya entra tu parte creativa, cómo utilizas otras herramientas para armar un posible escenario. Pero la otra es ya cómo actuaste. Entonces, hay que escuchar siempre las entrevistas que nos hacen porque a veces no nos las vuelven a repetir y entonces contestamos cualquier barbaridad. O empezamos, me ha tocado, empiezan a hablar, a ver, y pues ya después de 1 minuto, 2 minutos, digo, no, espérame, es que no me entendiste la pregunta. Y ya, o hay gente que se queda hablando un buen rato y hasta que no lo interrumpes, oye, pero es que no iba para allá. Es la atención también. Entonces, tienen que ver muchas cosas, pero hay que estar bien atentos, esa escucha, y son esas dos situaciones. Una puede ser creativo, que es un supuesto, y la otra es realmente cómo le hiciste y cómo lo resolviste. Entonces, para mí me da a entender también, porque a lo mejor te estoy haciendo esa pregunta porque aquí pasa en esta empresa, ¿no? Mis clientes me explican mucho este tipo de situaciones. Me dicen, es que es una persona que sí aguante a los clientes y que sepa calmarlos y que los sepa conducir y que al final terminen felices. Bueno, entonces ya lo empezamos a platicar. Pero sí es bien importante. Por eso les digo, prepararse. Cuando contestamos por contestar, si contestas esa pregunta, no te puedo decir que bien o mal, porque contestas y ya el reclutador ve si encajas o no encajas, pero si no estás preparado y la otra, si no escuchas bien o te pones a balbucear, a darle vueltas o a no contestar concretamente lo que te dicen, pues entonces sí estás perdiendo oportunidades. Excelente. Y hablando de estas oportunidades, algo que en ocasiones nos da miedo y, o sea, sabemos que se puede, pero no sabemos cuándo ni cómo hacerlo. Pero aquí la pregunta es más, ¿cuándo debemos negociar esta parte que es muy importante y muy cuidadosa, y es el salario? Sí. Mira, aquí hay dos situaciones que yo les platico siempre. Una es que creemos que nos merecemos más sueldo, siempre lo vamos a pensar, siempre, y eso es a lo que vamos, ¿no? Con el aumento. Pero yo les pongo un ejemplo, es como tus hijos, ¿no? Ellos ya saben lo que tienen que hacer y a lo mejor lo hacen excelente, ¿no? Y entonces de repente te dicen, oye papá, pues necesito más domingo. ¿Qué le dirías? ¿En base a qué? O sea, no sé, me estás poniendo mis chanclitas calientitas en la noche, me traes mi café cuando llego, o qué, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Siempre les hago esta analogía con cosas cotidianas porque es más fácil entenderlo. Pero yo creo que el momento de solicitar un aumento de sueldo ni siquiera llega porque lo solicitemos. Al menos en mi experiencia, llega porque la gente se da cuenta de lo valioso que somos y te lo proponen. En mi caso ha sido así, me lo han propuesto. Pero a lo mejor, si tú en un punto sientes que la carga de trabajo está más que antes, que no hay una compensación, pues a lo mejor sí ir a solicitarlo, pero yo lo que les quiero transmitir es que lo hagan con resultados. Es decir, tengo un argumento por el cual te estoy pidiendo mayor salario, ¿no? Porque mira, creo que hace ya 20 años que empecé con un sueldo de 4,000 pesos, pues hacíamos 5 actividades. Hoy día ya hacemos 20
Y entonces veo que, ¿sí me explico? O sea, ya vamos como con un argumento. Pero cuando llegamos así de, oye, pues quiero un aumento porque llevo 4 años, pues ya aquí en la empresa y pues no hay aumentos. Ahora, también es bien importante considerar que muchas de las empresas tienen ya protocolos o incluso estos sistemas de escalar a las personas ya definidos. Lo hacen a lo mejor también a través de un concurso interno o lo hacen también con evaluaciones. Hay muchas empresas que hacen evaluaciones cada año y entonces evalúan el aumento de sueldos. Entonces depende en qué situación, porque hay gente que dice, bueno, sí, yo sé que cada año nos suben el sueldo, pero pues no me alcanza y entonces quiero más sueldo. Entonces eso también nos pone en una situación de, oye, pues hay un sistema de escalar. La empresa también entiendo que no puede dar a lo mejor los megasueldos para todos de directivos. Es complicado, ¿no? Pero yo creo que el momento llega, el momento es no por una desesperación, y muchos te van a decir, oye, pues te hace falta dinero, a lo mejor no es el empleo que tú necesitas, o a lo mejor necesitas hacer otra actividad adicional, pero creo que el trabajo tiene que ser el que hable por ti mismo. Para mí eso es bien importante. Si tú trabajas, cumples, excedes las expectativas, creo que al cabo de cierto tiempo, te lo digo, hay personas que les han subido el sueldo. Yo en mi empresa he subido el sueldo a los 6 meses y no me lo piden. Es mucho eso, y es una cuestión también cultural empresarial que parte de la labor que también hago con los empresarios es hacerles un poquito conciencia de eso, pero también a los candidatos. Entonces es delicado, hay maneras de hacerlo, sí vas a llegar con resultados al final. Siempre llego con el problema que es que tengo esto del sueldo, de hemos incrementado, bla, bla, pero mira, también he hecho esto, y no exigirlo, ponerlo a consideración. Pero creo que sí también depende mucho de las empresas. Empresas grandes se da y a veces ni lo pides. Muchas de las grandes pymes y esto, pues también debemos de entender en qué empresas de repente estamos trabajando, y si vemos que la empresa lo da, pues es pedirlo. Yo siempre he dicho, pues no pierdes nada, tampoco la gente te va a correr porque fuiste a pedir un empleo, pero hay que saber, un aumento, pero hay que saber cómo. O sea, no puedes llegar, oye Francisco, fíjate que ya llevo 3 años contigo y ya viste cómo le puse mejor calidad de audio a los podcasts, pues ya merezco, no sé, un 50% de aumento, ¿cómo ves? Mira, pero si le aumentas el 70%, hasta nos vamos a ver guapos todos, hasta el invitado, ¿no? Es muy relativo y hay que ver cada caso, pero sí creo que el arma más poderosa son mis resultados. Excelente, Javier, definitivamente todo lo que nos has compartido el día de hoy nos funciona, nos funcionará, y seguro a muchas personas más que son seguidores de este podcast en las diferentes plataformas. Antes de terminar, quisiera preguntarte tus redes sociales para que nos comentes, Facebook, página, dónde te podemos encontrar, cómo, por favor. Sí, en la página de Facebook de web es Masai, así como aparece aquí, masai.com.mx. Ahí también publicamos ofertas de empleo, los servicios que otorgamos en cuanto al reclutamiento personal y la mentoría de empleo. En Facebook y en LinkedIn me pueden encontrar como Javier Varela, así aparezco. Entonces ahí podemos platicar. Tengo otra página también en Facebook que es Javier Varela, Mentor para el Empleo. Ahí estamos compartiendo, de hecho lo arrancamos no hace mucho y estoy empezando a compartir este tipo de contenidos con gente que lo hace. Incluso también en algún punto estamos haciendo talleres para que las personas aprendan. Ya de ahí de verdad lo hacemos vía virtual, pero nos ponemos a ver cada caso, me platican, ya tenemos un acercamiento mejor y creo que eso también nos ha ayudado muchísimo. Afortunadamente trabajamos también con personas que en escuelas para adultos que quieren mejorar sus oportunidades y que nunca han tenido esto. Yo siempre les digo, ¿cuánto sacaste en la materia en la universidad o en la prepa de búsqueda de empleo 1, 2 y 3? Nadie me va a enseñar esa boleta de calificaciones. Entonces, sí creo que es importante que alguien nos acompañe. Entonces, son las redes en las que pueden encontrar. Y mi correo electrónico también, si quieren escribirme, es javier.varela @masai.com.mx. Que tenía yo una pregunta, que justo ahora que estábamos hablando del currículum, esta parte donde te dicen a veces, oye, pon una descripción tuya, ¿vale la pena?
Sí, siempre. ¿Siempre? ¿O es algo como, mira, eso es algo amateur o algo de...? No. No, mira, lo que pasa es que con estas preguntas, con estas cosas es, no sé, por ejemplo, tú vas caminando por un centro comercial y hay muchas tiendas y están los aparadores. Cuando algo te llama la atención, ¿qué haces? Pues te regresas. Te regresas así de, no, a ver, y te pones a ver más detallado. Pasa lo mismo con el currículum. Cuando tú logras llamar la atención del reclutador por las palabras que pusiste y por qué es lo que está buscando, entonces él te va a dedicar más tiempo a leer. Ya va a empezar a profundizar en tu currículum. Por eso siempre es bien importante ponerlo. O sea, lo que yo les digo es, capta la atención y ya después ya te explico, ¿no? Lo que yo les digo en la venta, a mí ponme al cliente aquí y yo ya después pero ayúdame a tenerlo aquí. Pero es eso, pero sí es bien importante ponerlo. Excelente, Javier, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que esto ha sido de muchísima utilidad porque no solamente es para las personas que no tienen trabajo en este momento, también es para las personas que están buscando algún próximo trabajo e incluso para las pymes que están en este momento todavía buscando personal y qué es lo que deben de considerar antes de contratar a alguien o incluso acercarse contigo para un taller o incluso un servicio de reclutamiento. Creo que eso es muy importante y bueno, los servicios que ofreces son variados y van para los dos lados de la moneda y lo que mencionas, esta parte de concientizar a la persona que está siendo reclutada, pero también concientizar al empresario, es algo muy importante y forma parte indispensable en nuestra cultura empresarial que tenemos como mexicanos, el adaptarnos a nuevas prácticas más éticas y quizá más profesionales. Javier, muchas gracias por tomarte el tiempo y la molestia de estar en este podcast. De verdad lo hemos disfrutado mucho y hemos obtenido gran valor. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad creo que mucha labor que ustedes hacen es muy buena, el poder apoyar también a la gente a través de estos podcasts y ojalá de verdad le ayude a la gente y con una persona que haga alguna acción de las que platicamos el día de hoy aquí o que ustedes platican en sus podcasts, creo que eso sigue siendo de mucho valor. Excelente, pues los invitamos a visitar Masai para conocer un poco más de las funciones que hacen dentro de la empresa y Javier Varela en Facebook para conocer un poco más sobre los talleres que están en el proceso de búsqueda de trabajo. Gracias por escucharnos, gracias a todas las personas que escuchan por Facebook, YouTube, Spotify, independientemente de la plataforma en la cual sea. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. ¿Qué le preguntarías a? Fue una producción de Agencia 361. Nos escuchamos la próxima semana.